Hola, ¿cómo estás? Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo sería tu vida si vivieras libre de temores, si vivieras más allá del miedo? De esto te hablo en este episodio, no te lo perdas. Hoy quiero hablarles de algo que creo que es importante, pero primero encuadrémoslo de esta manera. Eh, Siento que no puedo avanzar. El miedo me paraliza. Y si me equivoco, y si me va mal, y si una vez más las cosas se vuelven a complicar, y si de un momento a otro las situaciones se vuelven más difíciles, abrumantes y desgastantes, el miedo no me deja avanzar en mi vida. Te pasa que constantemente tenés que tomar decisiones y entras como en esta lógica de tensión, de tristeza, de complicación y que de una u otra manera, pues esto empieza, digamos, a abrumarte, empieza un poco a agobiarte y simplemente no puedes avanzar. Ves la vida pasar, ves cómo el tiempo evoluciona, ves cómo las cosas en la vida de otros avanzan mientras vos te sentís atrapadísimo, atrapadísima en el proceso del miedo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más allá del miedo. Hoy vamos a hablar del miedo como una herramienta de enfoque o una herramienta de crecimiento personal. Y quiero invitarte a que empecemos a hablar del miedo como un proceso que nos puede poner en una frecuencia de crecimiento, sí y solo si tenemos como la posibilidad consciente de reconocer esta emoción como algo normal en nuestra vida. Sí, todos sentimos miedo ante diferentes cosas, ante la incertidumbre, ante la toma de una decisión, miedo al fracaso, miedo a equivocarnos, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a no poder, miedo a quedarnos en el camino, miedo, 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 miedo a muchos niveles. Pero el miedo puede ser tu aliado. Y el antídoto para el miedo siempre será la acción. ¿Y por qué digo que el miedo puede ser tu aliado? Porque el miedo es una emoción o un conjunto de emociones que están en tu vida ahí para darte una señal de alerta, para decirte detente, analiza, revisa, avanza, pero esta vez con mucho sentido y con mucho contenido, esta vez desde una perspectiva no impulsiva, tampoco autosaboteándote, tampoco creyendo que no se puede, sino el miedo como un proceso de crecimiento personal donde vos y yo podemos abrazarlo desde una posición. El miedo como emoción es un indicador de que algo tenemos que hacer en la vida. Ahora, tenemos que tenerle mucho cuidado al miedo como una posición paralizante ante la vida. Porque como posición nos vamos a equivocar muchísimo. Como emoción indicadora tenemos un eje de revisión, pero cuando es una posición paralizante donde yo creo que a partir de mis carencias no puedo enfrentar este temor, voy a tener una posición desgastante y esto va a sabotear mis procesos de crecimiento personal porque va a crear una visión negativa, va a crear una visión de dolor, va a crear una visión muy compleja porque el miedo como posición es como vivir en una sentencia que te dice, no podés, no lo intentes, no lo hagas. El miedo como posición será paralizante porque se convierte en una verdad única que yo no he cuestionado y que posiblemente se derive de procesos emocionales que de una u otra manera han sido gestados y creados a lo largo de mi historia de vida. Y entonces el miedo como posición nos tiene que llevar a una revisión. Quizá veo que el miedo es como una herencia histórica, una herencia que está ahí en mi vida, que se deriva de pronto de patrones familiares, una educación con muy buena voluntad de tus padres. No, qué peligroso, no lo hagas, no confío, no se puede, no existen los amigos. El miedo como una herencia de nuestra socialización, donde hemos evaluado nuestros éxitos y nuestros fracasos en virtud de la aprobación o del juicio o de la mirada que nos encasilla en la torpeza o la mirada que nos encasilla en la incapacidad de sentirnos competentes, llenos de destrezas y virtudes. A veces el miedo es una herencia que se deriva de nuestras historias de parejas previas que hemos tenido al día de hoy y que al no tener resultados de estabilidad, crecimiento y bienestar, pensamos que no es posible. Cuando yo asumo, número uno, el miedo como una posición y este se justifica como una herencia que se deriva de mi historia personal, de mi historia familiar, de mi historia de socialización, de los éxitos y los fracasos, tanto afectivos como laborales,
individuales, como técnicos, como profesionales, empiezo a crear una visión muy oscura, desgastante y abrumadora. El miedo, entonces, como posición y como herencia, empieza a convertirse en un patrón de ideas repetitivo en nuestra cabeza, donde vivimos en clave de no, y esta clave de no empieza a crear un círculo vicioso, creando patrones de aprendizaje donde no importa lo que pase, mi primera reacción es miedo, y el miedo me paraliza porque lo he asumido. El miedo como una filosofía que nos hace ver riesgos, que nos hace ver pocas posibilidades, que anula la esperanza, siempre será una filosofía paralizante y va a destruir nuestras motivaciones porque no podemos construir una convicción lo suficientemente fuerte como para sentirme que yo soy el creador o el creadora de mi destino a partir de mis decisiones que tienen que generar acciones. Pero el miedo como filosofía de vida, como posición, como herencia de vida, empieza a crear una estructura de sobreanálisis y hace, por tanto, que se rompan los sueños porque entonces estoy dándole vuelta y vivimos como con una rueda de molino en nuestra cabeza que lo único que hace es quebrar las semillas de la esperanza, de la voluntad, de la determinación y la confianza y nos pone frente a una realidad no se puede, una realidad que no es cierta, es una realidad que hemos venido asumiendo. Pero existe la posibilidad, hoy te quiero invitar en abrazar tu vida a ver el miedo como un potenciador de virtudes, como un potenciador de acciones, como un potenciador, como un generador de vida, toda vez que entendamos que el miedo no es una herencia, no puede ser una posición y no puede ser una filosofía de vida. El miedo es una emoción que nos debe mover a la reflexión y comprender qué es lo que genera el miedo, abrazando, por supuesto, los momentos de tristeza, de angustia y dolor, la desilusión y todas las cosas que de una u otra manera el miedo ha venido creando en nuestra vida. El miedo se enfrenta en la acción y se confronta con la realidad. Y particularmente las personas que suelen tener el miedo como filosofía de vida, como posición, que lo viven como una herencia ineludible, tienden a evitar actuar y por tanto esta realidad donde yo no hago, donde yo espero, donde tengo una posición pasiva, lo que me hace es creer que no se puede. A este punto de este episodio quiero preguntarte, ¿qué has dejado hacer por miedo? ¿Realmente consideras que no puedes? ¿Realmente consideras que todo va a estar mal? ¿Consideras que no tienes las capacidades? ¿O es que el miedo se ha convertido en una filosofía? El miedo potenciador te dice qué susto y te prepara. El miedo potenciador te dice me aterra, pero entonces pregunto, me dejo guiar, me abro a nuevas posibilidades, porque para innovar y explorar y replantear nuestra vida, siempre tenemos que partir de una reflexión consciente donde yo puedo perfectamente descubrir algunos vacíos en mis conductas, en mis ideas, en mis emociones, en mi historia de vida y ahí empieza la sanación. Cuando el miedo se convierte en un potenciador, lo primero que hago es empezar a sanar. No es que voy a, a empezar a actuar de un momento a otro, no, voy a empezar a sanar, voy a empezar a crear procesos psicológicos completamente diferentes. Así que el miedo como potenciador lo tenemos que enfrentar y asumir como una fuente de nutrición emocional que me puede llevar a redescubrirme. Y sí, ese es nuestro reto. Hoy quiero invitarte a que veas el miedo como un potenciador de tus virtudes, de tu voluntad, de tu determinación y de tu confianza como parte importante de tu crecimiento emocional. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, quiero compartirte 3 herramientas que me parecen profundamente valiosas y simples para poder trabajar el miedo como un proceso de crecimiento personal que puede ponerte en una frecuencia radicalmente diferente. La herramienta número 1 es nómbralo, ¿verdad? Y para esto tenemos que identificarlo y observarlo. El miedo es una emoción. El miedo debe mover a la reflexión. El miedo nos debe mover a la acción, pero el miedo lo tenemos que enfrentar con la realidad. Y cuando yo identifico el miedo y lo observo y tengo claro su origen, empiezo a entenderlo. Lo que se observa, lo que se identifica, lo podemos entender y cuando lo entiendo, puedo entender el tamaño que tiene, el poder que tiene y el cómo nos ata. El miedo, cuando yo lo logro nombrar,
Bueno, es que este temor a mí siempre me dijeron que yo no podía, a mí siempre me hicieron sentir que no era brillante, que no era capaz, que mi hermano, que mi hermana era mejor. El miedo me ha llevado a ser una persona inhibida, cohibida, replegada, reprimida, que evade su realidad, que trata de acomodarse, pero que secretamente en su corazón tiene muchas aspiraciones, pero no es mío, no es mío. Esto nació en mi historia. Lo que tiene nombre se entiende y entender lo que produce el miedo nos posibilita crecer. El miedo es una emoción que está ahí, es una emoción, no es una posición. El miedo es una experiencia de vida que se deriva de la posibilidad de identificarme con él o con ella como una elección, a veces no tan consciente, sino que hemos vivido envueltos en esta cultura. Identificar, observar y nombrar te va a permitir entender su origen. Y cuando entendemos el origen, entonces vamos a la herramienta número dos. Podemos usar la lógica con un enfoque realista, que no es ser negativos, ni duros, ni crueles, es usar la lógica. Este miedo es real. Ejemplo, tengo miedo de salir lastimado o lastimada en el amor, porque mi papá abandonó a mi mamá y después mi mamá tuvo un novio y ese novio la abandonó y después conoció a otra persona y esa persona la traicionó. Entonces yo tengo miedo que a mí me pase lo mismo. La historia de tu madre, claro que es un referente, pero no es una verdad que tengas que asumir y de pronto nos damos cuenta que este miedo yo lo he creado a partir de la observación de esa visión de vida. Ahora, ¿qué puedo aprender? Bueno, me doy cuenta que mi madre fue una mujer dependiente, impulsiva y que siempre creyó que la felicidad estaba al estar en una pareja. Tenía tu madre, por ejemplo, o tu padre, una visión de desarrollo personal. ¿Cómo estaba su autoestima? ¿Cómo estaba su autoconcepto? ¿Cómo estaba su seguridad interna? ¿Cómo estaba su proceso de desarrollo personal? Tu madre es una persona que tomaba decisiones, que planificaba, que salía o siempre dependió de otra persona. Y ahí, cuando yo lo identifico, lo observo y lo nombro y empiezo a usar la lógica de la realidad, la lógica consciente, me puedo llevar a mi corazón y a mi mente esta idea. Es que esta idea no es mía, esta idea me la crearon. Y al tomar conciencia de este proceso, yo puedo comprender y entender que yo puedo visualizarme sin ese miedo. ¿Dónde estoy hoy? ¿En una zona de inseguridad? ¿En una zona de pasividad? ¿En una zona de parálisis? ¿En una zona de justificación? ¿En una zona de conflicto? Donde no me he movido. Y entonces la tercera herramienta es visualicémonos sin ese miedo. ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos si ese miedo no estuviera? ¿Qué has dejado de hacer porque ese temor forma parte de tu vida? Y cuando tenés la capacidad consciente de revisarte, de verte, de vivirte desde esta posición, entonces te das cuenta que es que nunca me he cuestionado mi vida para enfrentar el miedo. Herramienta uno, lo identifico, lo observo y lo nombro. Es muy importante. Herramienta número dos, uso la lógica de la realidad y me doy cuenta si esto es algo que yo asumí o es algo que yo heredé. Y en la herramienta número tres, me empiezo a visualizar sin el miedo, pero para poderme visualizar tengo que prepararme, enfocarme y trascender, formarnos, leer, aprender, accionar, experimentar, innovar y prepararnos para la vida a diferentes niveles siempre va a generar resultados positivos y resultados constructivos. Pero cuando yo creo que el miedo es una verdad y creo que es una filosofía, creo que el miedo es inherente a mi existencia, creo que el miedo es inherente a mi historia de vida y creo que no tengo ninguna otra opción, ahí es donde entonces empieza una estructura de complicación. El miedo es una emoción que podemos ubicarla en un momento, en una circunstancia, derivada de hechos que tal vez me tomaron por sorpresa, derivada de hechos que no puedo entender, derivada de hechos que no esperaba o de circunstancias que llegaron a mi vida y no logré comprender. Cuando yo tengo esta capacidad de análisis, lo que se nombra se entiende, herramienta número uno. Lo que se confronta con la realidad nos damos cuenta si tiene contenido o no y cuando me empiezo a visualizar a partir de la preparación, de la capacitación,
entonces me prepara para la innovación y la exploración. El miedo siempre nos tiene que llevar a un proceso activo, el miedo siempre nos tiene que llevar a un proceso trascendente, el miedo siempre nos tiene que llevar a capacitarme bajo la lógica de yo sí puedo, yo sé que tengo la fuerza, tal vez no tengo la formación, y entonces ahí me ubico en situaciones que pueden causar una visión diferente. ¿Por qué? Porque al prepararme, al formarme, entonces baja la ansiedad, baja la tensión y empieza la sensación de desarrollo personal. Y es ahí donde nosotros tenemos una responsabilidad. A vos te atrapan los miedos. El miedo se ha convertido en una filosofía de vida. El miedo es una herencia que no es cuestionado. El miedo es algo que vives como una verdad. Tu papel es nombrarlo, identificarlo, observarlo, comprenderlo, para luego retarte a la transformación a partir de la preparación, la formación y la innovación. Y en la exploración consciente, cuando yo de forma sana, prudente, pero a la vez con voluntad firme, determinación y compromiso, empiezo a experimentar, me doy cuenta que las cosas pueden ser diferentes. Y ahí la vida cambia. Tu vida puede cambiar sin el miedo. Así que te invito a vivir más allá del miedo. Nos escuchamos muy pronto. Un fuerte abrazo. Que estés bien.